En apoyo con FUSAI, accionista fundador y aliado de siempre de Integral, les damos la bienvenida a nuestro webinar Importancia de los estados financieros para las MIPES, que estamos seguros fortalecerán las competencias de cada uno de ustedes para apoyar su negocio. Este webinar es parte del programa de responsabilidad social empresarial de Integral en temas de educación financiera que ponemos a disposición de nuestros clientes y en apoyo a todas las MIPES, con el objetivo de impulsar la gestión de sus negocios. Los invitamos a que estén atentos para que siempre puedan acompañarnos en las actividades gratuitas que se anuncian en esta página de Facebook de Integral. Damos inicio al tema preparado para este día. Este día nosotros estaremos conversando sobre la importancia de los estados financieros, lo cual no significa más que conocer las finanzas de nuestra empresa. Muchas veces nosotros creemos conocer cuál es la situación financiera de nuestra empresa. Tenemos una idea de cómo está esta situación, pero realmente tenemos información actualizada y correcta sobre las finanzas de nuestra empresa. Sabemos cuánto tenemos y sabemos cuánto debemos. Este balance entre lo que tenemos y lo que debemos es lo que debemos cuidar, y los estados financieros son una herramienta útil para que nosotros podamos tener esa información que es clave para tomar decisiones acertadas. Nuestras finanzas están directamente vinculadas o relacionadas con nuestros objetivos empresariales. Van de la mano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, que es cuando nos referimos a 12 meses en la operación de una empresa, nosotros estamos enfocados en tener la liquidez disponible necesaria para nuestras operaciones diarias. Y en el mediano plazo, que comprende de un segundo a un quinto año de operaciones, los objetivos y los logros que vamos completando en los cada 12 meses son los que van nutriendo nuestros logros en el mediano plazo. Y en el largo plazo, cuando hablamos de 5 años en adelante, estamos hablando que nuestros objetivos empresariales ya suponen cambios más sustanciales en nuestra empresa, cambios que estarán basados en la solidez financiera que hayamos construido desde el primer año hasta el quinto año. Tener información financiera de la empresa será útil para tomar las decisiones acertadas. Nos permite anticiparnos, nos permite tomar decisiones, hacer cambios anticipadamente que nos ayudan a prevenir y a disminuir riesgos de tener un fracaso, riesgos de perder dinero, riesgos de tener una cartera de clientes que no nos pagan. Y de esa manera entramos al balance general, que es uno de los 2 estados financieros que nosotros vamos a estar conversando en este webinar y en el próximo. Entonces, el balance general pues nos brinda información sobre estos recursos que tenemos y sobre las deudas o compromisos que debemos pagar.
Nuestros activos son nuestros recursos. Es aquello que poseemos y que nos sirve para producir, para vender, para distribuir nuestro producto o nuestro servicio. Y estos activos se dividen en activos corrientes o circulantes. Significa que son recursos de alta rotación. Por eso se le llama también activos circulantes, porque se están moviendo constantemente. En cambio, los activos no corrientes se refieren a aquellos recursos que la empresa tiene que no circulan con tanta frecuencia. Y algunos activos que se llaman intangibles son aquellos como puede ser una patente de un proceso, de un producto, o el registro de una marca y la construcción de la misma. Por el lado de mis pasivos o de mis deudas, tenemos nosotros todos aquellos préstamos y recursos que yo utilizo para producir, vender y distribuir. En este caso, tenemos los pasivos corrientes o pasivos circulantes, que nuevamente se refieren a aquellas deudas que tienen alta rotación y que son de corto plazo. Y el pasivo no corriente, que se refiere a aquellas deudas que se van amortizando a mayor plazo, hasta el largo plazo. Y finalmente tenemos el cuadrante donde está reflejado mi capital, es decir, mi inversión. Ahí está el capital social de la empresa o la inversión. Ahí también se van reflejando aquellas utilidades de la empresa que se generan año con año y que no se distribuyen, sino que están retenidas para el crecimiento mismo de la empresa. Y también hay una cuenta de reservas que es útil mantenerla, sobre todo por los casos de indemnizaciones o cualquier otra situación de obligaciones laborales y que no nos vayan a tomar por sorpresa. Entonces, el balance general nos da información sobre la salud de nuestra empresa o la situación de nuestra empresa en una fecha determinada. Y el fin de mes es cuando nosotros hacemos un corte de todas nuestras cuentas, tanto de activos como de pasivos, y creamos este informe para poder saber cómo está la salud de nuestra empresa, cómo está la disponibilidad de mis activos y cómo voy haciendo frente a mis pasivos. En los activos circulantes tenemos todo aquello que decía tiene alta rotación, como puede ser el efectivo que tenemos en caja o los saldos que tenemos en las cuentas bancarias. Y también consideramos como un activo circulante las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque son cuentas que normalmente vamos a estar recuperando, es un efectivo que nos va a estar ingresando a 30, 60 o 90 días plazo. Cuando nosotros hablamos de los inventarios, ya sea de producto, de materia prima, materiales de empaque, viñetas, cualquier otro inventario que tengamos, también son considerados activos circulantes, en la medida que si yo tengo alguna necesidad, puedo vender
parte de estos inventarios para obtener efectivo. Dependerá del tipo de inventario que yo manejo, la rapidez con la cual yo los pueda colocar en venta y hacerlos líquidos. Pero sí se consideran activos circulantes porque se pueden convertir en liquidez en el corto plazo. En cambio, los activos fijos, que se refieren a bienes inmuebles como una casa, un local, una bodega, maquinaria, equipos, son activos que son considerados fijos o no circulantes porque se vuelven líquidos solo en el largo plazo. Es decir, si yo tengo necesidad de vender uno de estos activos no circulantes, me tomará tiempo, ¿verdad? Vender y recuperar efectivo a raíz de una vivienda o de un local o de una maquinaria. Entonces, como vemos nosotros, nuestros activos, los pasivos y el patrimonio conforman este estado financiero que llamamos balance general. En el lado de pasivos y patrimonio, tenemos el pasivo circulante, que se refiere a las deudas con nuestros proveedores o con otros acreedores, pero que son de corto plazo. Según nosotros hayamos negociado con estos proveedores, podemos estarles pagando a 30, 60, 90 días, de acuerdo a cómo está nuestra política también de crédito a nuestros clientes. Tiene que haber una correlación entre esos plazos para que yo tenga liquidez. El pasivo a largo plazo se refiere a deudas normalmente de carácter hipotecario que se van amortizando a través del tiempo a 10, a 15, a 25 años. Y tenemos nuestro patrimonio, que es nuestra inversión y son nuestras utilidades que vamos acumulando a través de la operación de nuestra empresa cada año. En el pasivo circulante, lo que nosotros encontramos, como les mencionaba, son acreedores, cuentas por pagar a proveedores, préstamos bancarios a corto plazo, por ejemplo, una línea de crédito rotativa, se considera un pasivo circulante. Los diferentes instituciones sobre la seguridad social también son parte de nuestros acreedores, ¿verdad? Y cualquier remuneración que tengamos pendiente de pago. Y como lo vimos anteriormente, el pasivo a largo plazo está básicamente representado por hipotecas. Y nuestro patrimonio es nuestra inversión y nuestras utilidades. Para darle forma a la estructura del balance general, vemos cómo cada uno de los conceptos que he ido conversando se van ubicando en cada cuadrante del balance general, y es así como tenemos los activos corrientes, activos no corrientes, y el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. Cuando nosotros ya le ponemos cifras a estas cuentas, vamos a ver que el total de activos es equivalente al total de pasivos más patrimonio. Por eso, de ahí viene el término balance.
porque son ambos lados deben totalizar la misma cifra, ¿verdad? A raíz de tener esta información del balance general, que es la fotografía del estado de nuestras finanzas a una fecha determinada, nosotros vamos a poder ir avanzando con toda esta información en otras dimensiones financieras. Y una de ellas, muy importante, es el capital de trabajo. A partir de los estados del balance general, yo obtengo información para saber con cuánto cuento yo, de cuánto dispongo yo para las operaciones diarias de mi empresa. El capital de trabajo es la cantidad necesaria de recursos que requiere una empresa para realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una empresa sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. Y es acá donde nosotros ya hemos visto que tenemos un activo circulante y un pasivo circulante a corto plazo, y de esta forma es como vamos a calcular nuestro capital de trabajo. Al total de activos circulantes que nosotros tenemos, que son cajas, cuentas por cobrar, inventarios, le quitamos nuestras deudas con proveedores, con acreedores y con instituciones financieras a corto plazo, y al final vamos a obtener cuánto es mi capital de trabajo operativo. Y de ahí puede surgir una necesidad de ampliar alguna línea de crédito rotativa, o de ahí puede surgir una decisión de negociar con mis proveedores mayor plazo. También puedo revisar mi política de crédito para ver si puedo recuperar en más corto tiempo mi efectivo. Entonces, la idea es que a raíz de la información que yo obtengo de mi balance general, puedo empezar a trabajar con otras herramientas financieras que me sirven para tener un buen control y una buena ejecución financiera. Ahora, el capital de trabajo, ¿cómo lo puedo controlar? ¿Cómo puedo yo hacer una buena gestión de mis recursos? Bueno, hay que estar alerta, hay que estar atentos, hay que tener cuidado en la información que nos está dando nuestras finanzas. Y por ejemplo, si nosotros tenemos muchos clientes morosos, tenemos que revisar el perfil de nuestro cliente al que le estamos dando crédito, y tal vez endurecer un poco nuestros requisitos, revisar esa política de crédito, ¿verdad? Igual, revisar la gestión de cobros. ¿Lo estamos haciendo adecuadamente? ¿Estamos llamando a los clientes? ¿Les estamos facilitando el pago? Mi política de crédito, si yo debo de pagar a mis proveedores cada 30 días, ¿tendrá sentido que yo dé crédito a 60 días? ¿Cómo voy a financiar esa diferencia de 30 días entre que yo tengo que pagar por mi materia prima o mi producto y yo hacerlo efectivo con mis ventas? También voy a controlar mi capital de trabajo haciendo una adecuada gestión de mis inventarios. De repente puede surgir que mi proveedor me diga: mire, tengo una oferta, y si usted me compra
2 toneladas de este producto, yo le voy a hacer un 30% de descuento, un 20% de descuento. Y nosotros nos apresuramos y aprovechamos ese descuento, pero resulta que a la larga hemos dejado estancado un dinero que nos hubiera servido para gastos operativos. Y al final, la ganancia que pudimos obtener aprovechando ese descuento se revirtió, porque nos salió más costoso haber dedicado esos recursos a esa compra impulsiva, no informada, no meditada, no analizada, que me dejó corto de liquidez. Entonces, manejar el inventario e ir conociendo cómo se comporta mi inventario. ¿Cuáles son aquellos productos que salen primero en mayores cantidades y que yo debo estar constantemente rotando, o que rotan constantemente y que yo tengo que estarme abasteciendo? ¿Y cuáles son aquellos productos que se mueven más lentamente, para yo hacer un cálculo de cuánto voy a invertir en los diferentes productos según su rotación? Otra forma para controlar nuestro capital de trabajo es revisando nuestros costos y nuestros gastos. Tenemos que hacer rutas para minimizar nuestros gastos de combustible y de tiempo, para optimizar, por ejemplo, nuestros servicios de distribución. Tenemos nosotros que revisar todos los costos que tenemos y ver a dónde podemos tener un ahorro. Por ejemplo, muchas veces hay desperdicios y ese desperdicio es un costo. Entonces hay que analizar si hay mucho desperdicio, mejorar los procesos para que no, ese desperdicio es dinero. Entonces, por lo tanto, si yo lo reduzco, yo voy a tener más efectivo. Y cuando hablamos de que el capital de trabajo también se controla mediante una buena gestión del ciclo de venta, esto se refiere a que nuestra venta inicia con la entrega del producto al cliente, se le envía la factura al cliente, se le deja un plazo de crédito hasta el momento en que nosotros recibimos el pago de esa factura. Ese ciclo de venta, como lo hemos visto según nuestra política de crédito, puede ser 30 días, puede ser 60 días. Y si tenemos clientes que se retrasan, pues ese ciclo también se va a ir alargando hasta los 90 días probablemente. Nuestro flujo de efectivo, por lo tanto, se verá afectado si nosotros no tenemos un buen control de todas estas situaciones. ¿Qué es el flujo de efectivo? Bueno, es todos aquellos recursos que ingresan en efectivo a mi empresa y con los cuales yo voy a hacer frente a los pagos que tengo durante un periodo determinado en mi empresa. Generalmente se calcula para un mes y se va seccionando por semanas. Cada semana yo debo de saber cuánto dinero me va a ingresar por mis ventas y cuánto dinero va a salir por compra de inventarios, pago de salarios y otros costos inherentes al manejo de mi empresa. Entonces, el flujo de efectivo, si de repente yo en una semana tengo que pagar 500, pero no me va a ingresar nada, entonces tengo un flujo de efectivo negativo en esa semana. No voy a tener ingreso para pagar. Y es ahí donde empiezan los entrampamientos. Es ahí donde empieza la ofuscación y muy probablemente decisiones impulsivas que probablemente no nos van a llevar a buen término, sino que
quizás a endeudarnos de una manera desordenada y riesgosa. Por lo tanto, ese flujo de dinero que constantemente debe estar ingresando a las arcas de mi empresa es lo que conocemos como liquidez financiera. ¿Y a qué se refiere la liquidez? Bueno, se mide por la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. Esta razón financiera nos indica también qué proporción de deudas a corto plazo son cubiertas con nuestro activo circulante. Y cuando hay falta de liquidez, significa que la empresa no está generando suficiente efectivo para solventar sus pagos. ¿Cómo medimos nuestra liquidez? Bueno, nuevamente nos volvemos los ojos hacia nuestro balance general, obtenemos el total de nuestro activo circulante y en este caso no es que lo restamos, sino lo dividimos entre nuestro pasivo circulante. Ahí es un signo de entre. Es una división de mi activo circulante entre mi pasivo circulante. Y ya vimos que en nuestro activo circulante tenemos a nuestros clientes, documentos por cobrar, tenemos el IVA que se nos puede acreditar, nuestros inventarios, algunos inventarios que están como mercancías en tránsito, tal vez algún anticipo a proveedores. Y por el lado del pasivo circulante tenemos nuestras obligaciones. Entonces, cuando yo divido mi activo circulante entre pasivo circulante, voy a determinar si tengo o no liquidez. Veamos si yo resulto con un índice de liquidez negativo y no tengo liquidez en mi empresa. Vemos en esta imagen que claramente nos está indicando una situación de conflicto. Y ese es el riesgo grande de no manejar ordenadamente nuestra situación financiera y de no tener la información oportunamente y adecuada para tomar decisiones. ¿Cuáles son algunos de los problemas o conflictos que conlleva la iliquidez financiera? En primer lugar, podemos llegar a tener conflictos laborales, porque podemos caer en impago de nóminas de la planilla. ¿Cómo reaccionan nuestros empleados si nosotros nos retrasamos en el pago de su salario? Si esto es recurrente, seguramente va a haber un reclamo fuerte. Quizás hayan empleados que se retiran de la empresa porque no quieren estar pasando esta situación de incertidumbre. Máxime si no solo es recurrente, sino que a veces solo se hacen abonos parciales a esas deudas con los empleados. También hay otro conflicto que nos podemos crear con las instituciones o con el Estado mismo en caso que nosotros declaremos algunos impuestos por el hecho de retrasarnos. O si nosotros tenemos inscritos a nuestros empleados en el Seguro Social o en una AFP y no estamos pagando a la AFP o al Seguro Social lo que estamos descontando a nuestros empleados, también nos va a llevar a muchos conflictos. ¿Nos resta competitividad? Claro que sí.
ante todas esas empresas que están ahí afuera y que son mi competencia. Si yo no tengo liquidez financiera, no puedo ser un buen competidor. No tengo músculo. No puedo hacer buenas negociaciones con mis proveedores. Estoy en desventaja con las instituciones financieras. Probablemente ya no me van a dar más créditos. No puedo hacer mejoras en mis procesos, en mis productos. No puedo cambiar el equipo o renovar maquinaria. En fin, estoy trabajando en desventaja frente a mi competencia. La iliquidez, por supuesto, también nos trae un riesgo grande de daño reputacional, porque una vez somos señalados como una empresa que incumple con sus pagos, es difícil quitarnos esa etiqueta. Y sobre todo si nos sucede con nuestros proveedores que se pueden retirar y decir, bueno, yo me muevo hacia otro cliente porque no me interesa facturar una venta que no voy a recibir el pago en el momento. Entonces este daño reputacional conlleva a un riesgo operativo porque a su vez si yo no tengo mercadería o si yo no tengo mis inventarios a tiempo, no puedo producir, no puedo vender y mis operaciones se ven seriamente afectadas. En algún momento puede que hasta paralizadas. Y la insolvencia, que es esa falta de capacidad para hacer frente a todos los compromisos. Y como lo mencioné antes, la reputación de la empresa y mía como empresario, porque muchos empresarios son la cara de su empresa, la imagen de su empresa, y son los que llamados a dar la credibilidad tanto a sus clientes como a sus proveedores. Entonces es muy importante tomar en cuenta que estas consecuencias tienen daños severos para la sobrevivencia y sobre todo para el desarrollo y crecimiento de una empresa. Por lo tanto, y como en el webinar anterior lo mencionábamos, las buenas prácticas y los buenos hábitos financieros los debemos ir cultivando. Y tener información a través de estados financieros es muy importante. Los estados financieros, los problemas financieros no se resuelven solo con más dinero. Se resuelven con una adecuada gestión financiera. Y en este caso, la educación financiera da claridad para un mejor uso de nuestros recursos financieros. Integral agradece a sus clientes por la confianza depositada y reafirma el compromiso de apoyarlos en su crecimiento y acompañarlos paso a paso en el desarrollo sostenible de sus negocios a través de iniciativas como esta. Si desea participar en otros webinars o inscribirse en cualquiera de nuestros programas, puede hacerlo llamando al call center 22 50 60 90 o a través del correo servicio.cliente@integral.com.sb o escribiendo en la página de Facebook Integral SB. Muchísimas gracias por su participación y atención. Los esperamos en el próximo webinar.